Estimada audiencia, un saludo para todas aquellas personas que disfrutarán del desarrollo de esta videoconferencia titulada La transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Quien les habla, su servidor, Marlon Ceballos Fernández. A partir de esta temática y apoyado justamente en autores decoloniales, explicaremos el por qué una investigación realizada en la comunidad de Potolo revela debilidades de nuestro modelo educativo sociocomunitario. Vale decir que pese a que existe o está vigente nuestro modelo sociocomunitario y productivo, la práctica pedagógica o la escuela sigue manejando pedagogía colonial. Vale decir que aún no se ha desvinculado de métodos coloniales, lo que da cuenta también de que no existe un fomento, por ejemplo, al pensamiento crítico. Y estos autores coloniales que nos ayudarán a comprender esta investigación son justamente Boaventura dos Santos, Catherine Walsh, Rafael Bautista y Enrique Dussel. E iniciemos destacando que pese, reitero, a que estamos bajo el modelo sociocomunitario y productivo, en las escuelas se siguen practicando pedagogías coloniales, lo que implica que se siguen practicando métodos coloniales, lo que también implica que existe una falta de crítica de los contenidos que se desarrollan en las aulas en cada una de las materias, asignaturas o áreas del saber, como se lo llama, con este enfoque sociocomunitario. Entonces, esta persistencia colonial, resumiendo, a partir de esta investigación realizada en la comunidad de Potolo, nos da cuenta de que aún se practica métodos coloniales en las aulas, existe una falta de crítica. Cuando decimos que existe una falta de crítica, estamos nada más menos que hablando del pensamiento crítico. Vale decir que ante la presencia o el surgimiento de un problema, nuestros estudiantes no piensan. Y si no piensan, entonces no encuentran la solución. Y este es un problema que lo debemos resolver. Ahora bien, vamos a hablar de los fundamentos de la pedagogía decolonial. Vale decir, cómo estas debilidades advertidas a partir de esta investigación, eh, la práctica aún de métodos coloniales, la falta de crítica, cómo a partir de una pedagogía decolonial, ¿no? Podemos transformar la educación. Y estamos hablando, en primer término, de los saberes negados. Vale decir que Boaventura de Sousa Santos, en su obra Epistemologías del Sur, nos está dando cuenta de que debe existir ya un vínculo, o si quieren, una contextualización de los saberes, lo que significa que se debe visibilizar los conocimientos o saberes que se han negado con la práctica justamente de una pedagogía colonial. Como otro fundamento tenemos la oralidad y conocimiento. Acá nos apoyamos en Catherine Walsh, cuando esta autora de colonial enfatiza justamente la oralidad como forma legítima de construir y transmitir saberes. ¿Qué significa esto?
Significa que a partir de la investigación daremos cuenta, por ejemplo, de que la oralidad en las reuniones comunales de la comunidad de Potolo se convierte en una herramienta o en instrumento de aprendizaje que le permite a la gente adulta mayor o a los adultos transmitir sus conocimientos en estas reuniones comunales a los jóvenes. ¿Por qué no decirlo también a los niños y niñas? Entonces existe una especie de transmisión de conocimiento a partir de un diálogo intergeneracional. Y los espacios justamente son estas reuniones comunales, donde se utiliza la oralidad como instrumento de aprendizaje. Otro fundamento es la práctica colectiva. Aquí nos apoyamos en Rafael Bautista Segales, ¿no? Cuando nos dice que los espacios deliberativos, por ejemplo, las reuniones, no son otra cosa que escenarios donde el pensamiento crítico se vincula con la práctica y por ende el cambio de la realidad. A partir de Bautista Segales entenderemos, por ejemplo, que en estas reuniones comunales, ¿ya? Al ser estos espacios donde se delibera, se resuelve los problemas de manera consensuada, entonces se está dando cuenta de que los comunarios practican o desarrollan sus habilidades de pensamiento crítico justamente para resolver sus problemas. Otro fundamento es la historia local, y aquí nos apoyamos en Enrique Dussel, cuando este autor de Colonial aboga por revalorizar la historia comunitaria como eje transformador. Vale decir que no debemos desvincularnos de la historia comunitaria. No debemos desvincularnos de los saberes que se practican en la comunidad, de la historia de la comunidad. Y cuando la escuela se desvincula de aquello, está negando lo que se hace en la comunidad. Vale decir que está promoviendo o dando lugar a que se haga lo que siempre se hacía, repetir contenidos que ni siquiera son nuestros, contenidos descontextualizados. Por eso nos habla Enrique Dussel de que se debe revalorizar la historia de la comunidad como eje transformador. La investigación en Potolo se ha basado a partir de una observación comunal que se ha realizado a partir de eh, la participación directa, ¿no? E intervención también en las reuniones comunales. Y esto ha dado cuenta de cómo las reuniones comunales son espacios de aprendizaje, de cómo las reuniones son espacios donde existe un diálogo intergeneracional, de cómo las reuniones comunales se convierten en espacios de oratoria, de cómo las reuniones comunales se convierten en espacios donde se fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque al deliberar, al argumentar, al basarse su argumento en una experiencia de manera consensuada, resuelven los problemas que ellos identifican en cada punto que abordan justamente en las reuniones. Y un espacio donde hemos podido advertir justamente de aquello han sido los círculos de reflexión realizados entre los padres de familia, ¿no? Los maestros, estudiantes y la dirección de la unidad educativa, donde los padres de familia, al intervenir, han expresado sus pensamientos del por qué existen las debilidades que se está advirtiendo, por decir, en la escuela. Y obviamente
esas debilidades tienen que ver con que no existe un fomento, ¿no? de la práctica del pensamiento crítico. Por otro lado, es importante también destacar, a partir de esta investigación en la comunidad de Potolo, que eh, existen debilidades en la escuela a las cuales las hemos denominado barreras en la educación formal, toda vez que la mayoría de las clases, ¿no? son expositivas, donde existe un predominio, por decir, de la explicación del docente, no se fomenta el diálogo. Ahora, la evaluación es repetitiva, memorística, vale decir que se fomenta más el uso del sistema de memoria denominado a corto plazo, porque los exámenes o las evaluaciones que utilizan o emplean los maestros no es otra cosa que instrumentos para recabar ya de cuán hábiles son para repetir los estudiantes. Vale decir que estamos fomentando la reproducción de datos o de información. Por otro lado, los contenidos son descontextualizados. Vale decir que no se toma en cuenta aquellos conocimientos o aquellos saberes que los estudiantes traen al aula. Y cuando digo que no se toma en cuenta, por ejemplo, su forma de expresar del estudiante en su idioma nativo y se exige que se hable en idioma castellano, entonces estamos negando que el estudiante pueda hacer uso de la palabra en su propio idioma, cuando la escuela debería fomentar, justamente debería partir, ¿ya? de fomentar el uso de su idioma cuando participa, cuando hace uso de la palabra. De ahí que decimos que el currículo está alejado de la realidad y las vivencias locales. O sea, el estudiante no tiene oportunidad de poner en práctica lo que sabe, lo que está trayendo de su comunidad, si quieren, a la escuela. Y por supuesto que al no existir un vínculo, al no existir, al darse eh, este divorcio entre la escuela y la comunidad, el estudiante se apaga y por tanto hay un silencio estudiantil. Los estudiantes, como dice algún comunario, ya no hablan como antes.